Señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todo depende de cuándo y a qué hora usted vea este corte. Que por cierto, este corte o el tema que voy a tratar rapidito iba a ser mi comentario de ayer en el programa Al Cierre por BTV Canal 32 de Medio Panorama, pero por unos temas logísticos el programa no salió al aire y yo no quería quedarme con esto en mi cabeza. Y es un tema que muchas personas que trabajamos en política nos hemos comentado en pasillos de todos los partidos de un comportamiento errático y hasta preocupante para algunos, para mí no, le explicaré, de un asesor, consultor político extranjero de larga data, de un muy gran renombre, tiene más de 40 años de experiencia, pero por eso a mucha gente le extraña el comportamiento de este señor. Y todo se agudiza a partir del 2024, donde comienza un media tour extraño, donde hace públicas conversaciones privadas, donde él dice memorias que ha tenido con líderes políticos que fueron sus clientes y lo habla con una ligereza extraña para alguien en esa profesión. Por eso muchas personas se preguntan de qué es lo que le pasa al señor. Miren, en uno de sus conferencias, para que entiendan más o menos, él dijo, públicamente lo dijo él, que el cambio nunca existió, que el cambio fue un invento, que el cambio era montarse en una ola porque en una medición que hicieron de trabajo, 7 de cada 10 dominicanos en ese entonces querían un cambio. Y él dijo públicamente que el cambio nunca existió. Vamos a darle cambio a la gente. No se preocupen por explicarlo, que no hay necesidad de ganar porque el cambio no existe. Obviamente nosotros como dominicanos nos hemos dado cuenta que sí existió un cambio, que fue la reversa, porque la reversa es un cambio también. Pero según él, el cambio no existió. Entonces, la gente se pregunta de cómo una persona que vive de eso anda haciendo ese tipo de comentarios públicamente sin que le traiga repercusiones negativas en su carrera. Ahora, yo sí le puedo explicar por qué. Lo que pasa es que a él el cambio sí lo cambió. A ese señor, el cambio lo cambió de una manera que no nos podemos imaginar. Por eso él se da el lujo de hablar como habla, sin importarle su trayectoria, sin importarle si lo contrata aunque sea un regidor mañana, porque no le importa. Porque a él el cambio sí lo cambió. ¿Y de qué manera? Muchos hablan de que si él violenta la confidencialidad consultor-clientes. Otras personas se preguntan que si es legal o no lo que él hace. Mi opinión muy personal es que si es legal o no, yo no lo sé. De verdad que no. Yo lo que sí le puedo asegurar que ni ético ni mucho menos profesional es. Porque miren, señores, el que trabaja en la industria política, si así se quiere, entre consultores, etcétera, etcétera, sabe que hay una línea no escrita en esa profesión, que es que la confianza entre cliente y consultor es sagrada. Pero a él no le importa. ¿Por qué? Porque a él el cambio sí lo cambió. Mire, señores, yo en mi corta carrera política, gracias al equipo del cual soy parte, he trabajado muy de cerca con grandes consultores y estrategas, algunos de ellos top 10 del mundo. Y yo nunca he visto esa conducta, ni en privado, ni mucho menos en público de ninguno de ellos. Lo de este señor a mucha gente le extraña. A mí no, porque yo entiendo perfectamente que a él el cambio sí lo cambió. En su última parada, de este media tour de superestrella que él es, de Rockstar, estaba en un podcast de nuestro país, donde él se sintió bien cómodo. La ventaja de la casa. En ese podcast, él dijo cosas que muchas personas cuestionaron desde afuera, obviamente, porque era un monólogo. Cosas, verdades, media verdades, mentiras, confesiones, según él. E inclusive habló del presidente Fernández de una forma súper extraña, sobre todo que el que conoce al presidente, sea del partido, sea empresario, sea del oficialismo, que conoce al presidente, sabe que el presidente Fernández no se expresa así. Pero él lo dijo abiertamente, porque no le importa su futuro político, porque a él el cambio sí lo cambió. Si usted quiere mezclar un poquito una analogía deportiva, imagínese que la pelota es la política y él se sentía en el dugout del PRM. Él estaba hablando abiertamente a confianza. Yo lo que quisiera que él, si sigue su media tour, que vaya a programas de panel donde haya representación abierta del panorama político de nuestro país, para que puedan cuestionarlo.
porque si es un monólogo es muy fácil, pero es bueno que lo cuestione. Ahora, a él no le importa tampoco, porque a él el cambio sí lo cambió. Y por eso lo voy a dejar, para no extenderme más, con una frase de un autor que yo sé que él le gusta mucho y que él conoce muy bien. Y es de Homero. Pero no, tranquilo, consultor. No es ese Homero, tranquilo. Es Homero, el poeta griego, el de la Ilíada, ese. Que tiene una frase que me cae muy, muy bien y que cae muy bien también en este tema. Y la frase dice que la lengua de los hombres suele causar males irreparables. Suerte en lo adelante. Y sé que no la necesita porque a usted el cambio sí lo cambió.